Mateo siempre había creído que la vida era una estructura de acero y hormigón, algo que se podía diseñar, calcular y controlar con la precisión milimétrica de un plano arquitectónico. A sus 50 años se encontraba en la cima absoluta de su carrera, rodeado de lujos excesivos, con un nombre respetado en los círculos inmobiliarios y una seguridad que rayaba en la arrogancia. Para él, conceptos como la suerte o el destino eran meras excusas de los débiles. Su mundo era un reflejo de su voluntad férrea, un monumento al éxito material donde no había espacio para lo espiritual. Sin embargo, la existencia tiene una forma peculiar de recordarnos nuestra fragilidad, eligiendo el momento en que nos sentimos más invulnerables para derribar los cimientos de nuestra realidad. El primer golpe llegó un martes. Mateo estaba a punto de firmar un contrato multimillonario que consolidaría su hegemonía. Pero en un giro cruel, el acuerdo se desvaneció. Un error técnico absurdo en el servidor de su empresa retrasó el envío de la documentación final por apenas segundos. Ese breve lapso permitió que su competidor más directo se hiciera con el contrato legalmente. La rabia de Mateo era indescriptible. No entendía cómo un sistema tan perfecto podía fallar de forma tan catastrófica en el momento más crítico de su vida profesional. Buscando calma, acudió a una cita médica de rutina. Allí recibió su segundo golpe mortal. El médico le entregó los resultados con gravedad. Padecía una enfermedad crónica y degenerativa, una condición silenciosa que ya erosionaba su salud de manera irreversible. En menos de 6 horas, el arquitecto del control absoluto había perdido su imperio y su certeza de futuro. Dominado por la negación, Mateo pasó los siguientes días intentando revertir lo inevitable con dinero e influencias. Pero cada puerta que intentaba abrir se cerraba de golpe. Era como si el universo entero se hubiera puesto de acuerdo para ignorar sus billetes. Frustrado, decidió conducir sin rumbo bajo una tormenta eléctrica devastadora. De repente, su coche de lujo simplemente se detuvo en una carretera solitaria en las afueras de la ciudad. Frente a él, emergiendo entre la bruma, se encontraba un pequeño centro de meditación budista, un lugar humilde que contrastaba con los rascacielos donde Mateo solía reinar. Sin más opción, caminó hacia la entrada, empapado y temblando de furia. Allí lo esperaba un monje anciano llamado Tenzin. El hombre poseía una mirada profunda que parecía atravesar las capas de orgullo de Mateo. Sin que el arquitecto hablara, Tenzin le ofreció un té caliente y lo observó en silencio. Mateo comenzó a quejarse amargamente de la injusticia y de la mala suerte que lo perseguía por coincidencias absurdas. El monje lo escuchó sin interrumpir y finalmente, con una sonrisa leve, habló. Le dijo que lo que él llamaba mala suerte no era más que el eco de sus propios pasos regresando a casa, una manifestación de causas olvidadas que él mismo había sembrado tiempo atrás. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mateo se burló de las palabras del anciano, calificándolas de misticismo barato. Sin embargo, su arrogancia se evaporó cuando Tenzin sacó un sobre antiguo de su túnica, extrajo una fotografía vieja y se la entregó. Mateo sintió que el mundo se detenía. En la imagen se veía a él mismo, 20 años más joven, sonriendo en un entorno que nunca recordaba haber visitado, junto a una persona cuyo rostro le resultaba inquietantemente familiar. La fotografía era físicamente imposible, el papel era antiguo y los detalles de su rostro de juventud eran exactos.
¿Cómo podía ese monje tener una prueba de un pasado que Mateo ni siquiera reconocía? El escalofrío que recorrió su espalda no fue causado por la lluvia, sino por la comprensión de que su vida estaba ligada a hilos invisibles que apenas empezaba a vislumbrar bajo la mirada calmada y misteriosa del anciano, quien parecía conocer secretos que el arquitecto había enterrado. Aquella noche, el sueño se convirtió en un territorio prohibido para Mateo. La fotografía, apoyada sobre la mesa de noche de su frío y minimalista apartamento, parecía emitir una energía eléctrica que lo mantenía en un estado de alerta febril. Miraba sus propios ojos juveniles en el papel amarillento, esa expresión de ambición cruda que ya empezaba a forjarse hace 2 décadas, y no lograba comprender la imposibilidad física de su existencia. No era solo la imagen, era el entorno, una montaña brumosa que no recordaba haber pisado, y el hombre a su lado, cuya silueta le provocaba un nudo de angustia en el estómago. ¿Cómo podía aquel monje poseer un fragmento de un pasado que él mismo había intentado editar para que encajara en su narrativa de éxito absoluto? Mateo regresó al templo al amanecer, antes de que el sol lograra disipar la niebla que rodeaba la antigua estructura de madera. Su llegada no fue pacífica. Irrumpió en el patio exigiendo respuestas, con la voz quebrada por la falta de descanso y la soberbia herida. Tenzin lo recibió con la misma calma imperturbable de la tarde anterior, barriendo las hojas secas con movimientos lentos y rítmicos. Cuando Mateo le arrojó la pregunta sobre el origen de la foto, el monje ni siquiera se inmutó. Le propuso un trato que a Mateo le pareció un insulto a su estatus. La verdad no se daría gratis, se ganaría a través del esfuerzo. Si Mateo deseaba conocer la historia detrás de esa imagen, debía ayudar a restaurar el jardín abandonado del templo, una tarea que requería arrodillarse, ensuciarse las manos y someterse a la disciplina del silencio. Para un hombre acostumbrado a dar órdenes desde oficinas climatizadas y a ver el mundo a través de maquetas de cristal, la propuesta era una humillación insoportable. Sin embargo, la curiosidad y el miedo eran venenos más fuertes que su orgullo. Durante los días siguientes, el arquitecto cambió sus trajes de sastre por ropa vieja y comenzó a arrancar maleza, a mover piedras pesadas y a remover la tierra compacta. El cansancio físico era una tortura para su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad silenciosa que los médicos le habían diagnosticado. Pero era la frustración mental lo que más le dolía. Cada vez que intentaba mandar o cuestionar los métodos de Tenzin, el monje respondía con un silencio que lo obligaba a mirar hacia adentro, allí donde el ruido de la ciudad no llegaba. En medio del agotamiento extremo, bajo un sol que castigaba su nuca sin piedad, ocurrió el primer quiebre de su resistencia. Mientras clavaba la pala con rabia en un sector del jardín, un recuerdo enterrado bajo capas de cinismo y éxito profesional emergió con la fuerza de un manantial. Mateo vio, con una nitidez que le desgarraba el pecho, la imagen de su antiguo socio, aquel hombre con el que había fundado su primer despacho. Recordó la mirada de decepción absoluta de aquel amigo cuando Mateo, movido por una ambición desmedida, manipuló los documentos legales para dejarlo fuera de un proyecto vital, arrebatándole el reconocimiento y la fortuna que legítimamente le correspondían. Fue una traición calculada, fría, ejecutada con la misma precisión con la que ahora movía las piedras. Había convencido a su memoria de que aquello era simplemente negocios. Pero el cuerpo no miente, y el dolor punzante en su espalda parecía ser el peso exacto de esa traición que creía haber olvidado. Tenzin
como si leyera los pensamientos que cruzaban su rostro sudoroso, se acercó y le explicó que las coincidencias que lo habían traído hasta allí no eran azares, sino sincronicidades. Le habló del karma, no como un castigo externo enviado por un juez divino, sino como una deuda pendiente que el alma busca saldar tarde o temprano para recuperar el equilibrio. El universo no olvida las grietas en los cimientos, le dijo el monje mientras observaba el jardín a medio terminar. Mateo comenzó a entender que su caída actual, la pérdida del contrato y su salud deteriorada no eran eventos aislados ni mala suerte, sino el retorno de una energía que él mismo había liberado 20 años atrás. El eco de sus propios pasos, como había dicho Tenzin, finalmente lo había alcanzado en ese rincón olvidado del mundo. El momento culminante de la jornada llegó cuando Mateo intentó remover una piedra plana y gris, profundamente hundida en el barro del rincón más sombrío del jardín. Con los dedos ensangrentados y las uñas rotas por el esfuerzo, logró voltear la losa. Al limpiar la superficie fría con la palma de la mano, notó algo grabado en la piedra que lo hizo retroceder con un terror que nunca había sentido. No eran inscripciones religiosas, sino una fecha grabada con una caligrafía ruda pero clara. Era la fecha exacta, día, mes y año, en la que su vida profesional había empezado a desmoronarse tras aquella traición original. El hallazgo no solo desafiaba la lógica, sino que confirmaba que en ese templo y el tiempo y el espacio obedecían a leyes que su mente de arquitecto no podía siquiera imaginar. Mateo sintió que el suelo bajo sus pies, ese mismo que estaba intentando restaurar, era ahora el único testigo de su verdadera ruina. Mateo se quedó petrificado ante la losa. La fecha grabada en la piedra no era un simple número, era una sentencia. ¿Cómo podía ese lugar, perdido entre montañas y silencio, conocer el momento exacto en que su imperio comenzó a tambalearse? Con las manos aún manchadas de tierra y el corazón latiendo desbocado, Mateo sacó su teléfono, buscando desesperadamente en los registros corporativos que solía consultar con obsesión. Necesitaba respuestas que la lógica pudiera sostener. Al investigar el nombre del propietario de la constructora que le había arrebatado el contrato millonario, a un nombre que hasta entonces le había parecido solo un obstáculo burocrático, la verdad lo golpeó con la fuerza de un derrumbe. El apellido coincidía. No era una coincidencia, era una herencia de dolor. El hombre que lo estaba destruyendo sistemáticamente era el hijo de aquel socio al que Mateo había expulsado sin piedad 2 décadas atrás para consolidar su poder en la industria. El colapso emocional fue inmediato. Mateo se dejó caer sobre el barro húmedo, sintiendo que cada edificio que había construido, cada premio que había ganado y cada gramo de prestigio acumulado se desvanecían como un espejismo en el desierto. Su caída no había sido un error técnico fortuito ni una racha de mala suerte. Había sido un plan de venganza orquestado durante años, una cacería paciente ejecutada por alguien que había crecido bajo la sombra de la ruina económica y moral de su padre. Se dio cuenta de que mientras él celebraba su ascenso a la cima, en algún lugar, un joven acumulaba el odio necesario para devolverle el golpe justo cuando más le doliera. La estructura de su vida perfecta siempre había tenido una grieta invisible en los cimientos, y ahora el peso acumulado de su propia historia la estaba haciendo colapsar sin remedio. La humillación de saberse manipulado por el pasado lo dejó sin aire, con una sensación de vacío que ni todo su dinero podría llenar. Tenzin se acercó con pasos suaves, sin rastro de lástima ni juicio en su mirada.
Se sentó junto a él en el suelo, observando la fecha en la piedra con una serenidad que contrastaba con la tormenta interna de Mateo. El monje habló entonces de la sabiduría del espejo, explicando que lo que percibimos como enemigos externos son en realidad proyecciones de nuestras propias deudas internas que el universo nos devuelve para ser sanadas. Le dijo que su verdadero adversario no era aquel joven arquitecto buscando justicia para su padre, sino la propia culpa de Mateo, que finalmente se había materializado para obligarlo a mirar lo que tanto tiempo había intentado ignorar. El mundo exterior, insistió Tenzin, no es más que un reflejo fiel de nuestro estado interno. Si hay desorden y traición en el alma, el mundo se encargará de mostrarlo tarde o temprano a través del caos en nuestras circunstancias físicas. A pesar de la revelación, el viejo instinto de Mateo intentó resurgir como una última llamarada de orgullo. Su mente, entrenada en la competencia feroz de los negocios, comenzó a tramar defensas legales, a buscar vacíos en los contratos y formas de contraatacar con sus antiguos contactos. Quería pelear, quería recuperar su estatus a través de la fuerza y la astucia. Sin embargo, en el preciso instante en que intentó ponerse de pie para marcharse y buscar a sus abogados, un dolor agudo y punzante le atravesó el pecho, seguido de una debilidad que le nubló la vista por completo. Su cuerpo, ese templo que también había descuidado en su carrera hacia el éxito, empezó a fallar de forma alarmante. La enfermedad crónica que le habían diagnosticado ya no era una advertencia lejana de un médico, sino una realidad física inmediata que le robaba la capacidad de luchar. La parálisis forzada lo obligó a permanecer en el suelo, derrotado no por un enemigo externo, sino por su propia fragilidad biológica. En ese estado de vulnerabilidad extrema, el vínculo entre el arquitecto y el monje comenzó a transformarse profundamente. Mateo ya no veía en Tenzin a un loco con acertijos molestos, sino a un maestro que parecía poseer un mapa detallado y secreto de su propia conciencia. Cada palabra del anciano resonaba con una precisión quirúrgica en su mente, desmantelando una a una las mentiras que Mateo se había contado a sí mismo para justificar sus acciones pasadas como simples leyes de mercado. Empezó a sospechar que Tenzin sabía mucho más de lo que decía, que su presencia en ese templo no era un accidente del destino, sino un encuentro necesario para su propia supervivencia espiritual. El respeto comenzó a reemplazar a la soberbia, y por primera vez en su vida, y Mateo guardó silencio no por mandato de otro, sino por la necesidad urgente de ser guiado fuera de su propio laberinto de sombras. La revelación final del día, sin embargo, fue la que terminó de fracturar su realidad y sus últimas defensas. Tenzin, mientras lo ayudaba a levantarse con una paciencia infinita para entrar al templo y buscar refugio del frío de la tarde, lo miró profundamente a los ojos, como si pudiera leer las cicatrices de su alma. Con una voz cargada de una compasión que dolía más que cualquier insulto, el monje le confesó un detalle que los registros médicos nunca explicarían racionalmente. La enfermedad que estaba consumiendo a Mateo, esa misma dolencia que le robaba el aliento y la fuerza vital cada día, o era exactamente la misma afección degenerativa que había acabado con la vida de su antiguo socio apenas unos años después de la traición. La conexión era innegable, una simetría aterradora que el karma había trazado para cerrar el círculo del dolor. Mateo comprendió entonces que no solo compartía un pasado oscuro con aquel hombre, sino que ahora compartía su destino final,
y que el tiempo para buscar el perdón real se le estaba agotando mucho más rápido de lo que su mente de arquitecto podía calcular. El silencio del templo fue el primer campo de batalla de Mateo. Durante los días siguientes al descubrimiento de la simetría de su enfermedad, el arquitecto enfrentó un enemigo que no podía ser derrotado con contratos ni influencias: su propia mente. Bajo la guía constante de Tenzin, Mateo comenzó el proceso de desmantelar la identidad que había construido durante décadas. Sentado en el suelo de piedra, rodeado del aroma a incienso, el hombre que una vez movió los hilos de la industria intentaba simplemente estar presente. Cuando su mente divagaba hacia el prestigio perdido o sus cuentas bancarias, Tenzin lo devolvía a la hora. El monje explicaba que el desapego no era no poseer nada, sino que nada poseyera su paz interna. Mateo aprendió a observar su dolor físico, el entumecimiento de sus piernas y la fatiga, sin identificarse con ellos. La meditación era una tortura para alguien de acción constante, pero en la quietud de las mañanas percibió una claridad desconocida que nunca había sentido en sus oficinas de cristal. Una tarde, mientras Mateo limpiaba el estanque bajo un sol mortecino, el rugido de un motor de lujo rompió la paz del recinto. Un vehículo azabache se detuvo en el camino de entrada y de él descendió un joven que parecía el reflejo exacto del Mateo de hace 20 años. Era el hijo de su antiguo socio, el artífice de su ruina financiera. El joven caminó por el jardín con una sonrisa gélida, sus zapatos de lujo contrastando con la tierra humilde y las manos callosas de Mateo. Al ver a su rival arrodillado y visiblemente enfermo, el joven soltó una carcajada cargada de veneno. Se burló de su transformación, sugiriendo que el retiro espiritual no era más que el refugio de un cobarde que huía de sus deudas. Le lanzó unos documentos al suelo, una propuesta humillante para que renunciara a todas sus propiedades restantes, a cambio de una pensión mínima que apenas cubriría sus gastos médicos. La tensión en el jardín se volvió asfixiante. Mateo sintió la ira arder en su pecho, un calor familiar que pedía represalia inmediata. Sus dedos apretaron el mango del rastrillo, deseando devolver cada insulto con la misma arrogancia que antes lo definía. Pero en ese momento crítico, sus ojos se cruzaron con los de Tenzin, quien observaba la escena desde el umbral con una calma imperturbable. El monje le había advertido que si devolvía el golpe, la rueda del karma seguiría girando eternamente, atrapándolos a ambos en un ciclo de odio sin fin. Mateo respiró hondo, sintiendo el aire frío en sus pulmones enfermos. Comprendió que la verdadera victoria no era ganar la discusión, sino tener el valor de romper la cadena de resentimiento que había envenenado tantas vidas durante 2 décadas. Mateo se puso de pie con lentitud, apoyándose en su herramienta. No miró al joven con desprecio, sino con una compasión que desarmó al atacante. «He pasado 20 años huyendo de la sombra de tu padre», dijo con una voz suave pero firme. «Creí que el éxito material me protegería de mi propia traición, pero ahora veo que solo construí mi propia celda de culpa». Se acercó al joven, dejando que su orgullo se desvaneciera por completo ante el asombro del otro. «No quiero tus propiedades, ni pelear por migajas. Necesito decirte que lo siento de verdad. Traicioné a un amigo por una ambición vacía y hoy elijo dejar de ser tu enemigo». El acto de redención fue tan inesperado que el hijo del socio retrocedió un paso, visiblemente desconcertado. Su armadura de odio, forjada durante años, pareció agrietarse ante la honestidad brutal
de un hombre que ya no tenía nada que perder. La transformación fue total y sobrecogedora para Mateo. Al hablar, sintió que la losa de cemento que oprimía su pecho se quebraba finalmente. La humillación se había vuelto una liberación espiritual que ningún poder material le había otorgado jamás. El joven, que buscaba la satisfacción de la venganza, se encontró frente a una dignidad inalcanzable. Tras un largo silencio, el hijo del socio sacó un sobre amarillento de su chaqueta. «Mi padre no murió odiándote», confesó con voz sombría, mientras el motor del coche aún ronroneaba a lo lejos. Él sabía que este día llegaría. El monje no te dio esa foto por casualidad. Si quieres saber por qué estás aquí y cuál es tu propósito real, mira el secreto oculto en el reverso de la imagen. Hay un mensaje que mi padre escribió cuando ya no podía hablar. El joven se marchó rápidamente, dejando a Mateo con el corazón acelerado y la fotografía temblando en sus manos, listo para descubrir la verdad final que lo aguardaba. Mateo sintió que el papel amarillento quemaba sus dedos mientras le daba la vuelta a la fotografía bajo la luz tenue del atardecer. Sus ojos, nublados por las lágrimas contenidas, se posaron sobre una caligrafía temblorosa pero firme, una letra que reconoció al instante como la de su antiguo socio. No era una demanda ni un reproche, sino una confesión de paz que desafiaba toda lógica humana. El mensaje decía que la ambición es un arquitecto que a menudo olvida los cimientos del alma y que el perdón no era un regalo para el traidor, sino una liberación para quien había sido traicionado. El socio confesaba que, a pesar de la ruina económica que Mateo le causó hace 20 años, y ni moría en paz porque había comprendido que el odio es una carga demasiado pesada para el viaje final. Aquellas palabras actuaron como una llave en una cerradura oxidada dentro del pecho de Mateo. El perdón póstumo no era una simple transacción de palabras, sino una fuerza invisible que rompía las cadenas de culpa que lo habían estado asfixiando durante 2 décadas de éxito vacío. Con el corazón martilleando con violencia contra sus costillas, Mateo buscó a Tenzin, quien lo observaba desde la sombra de un cerezo, con una serenidad que ahora cobraba un sentido profundo y devastador. Mateo comprendió en ese instante de claridad absoluta que la presencia del monje en su vida no era un error del destino ni una casualidad geográfica. Tenzin se acercó lentamente y con un gesto de infinita ternura reveló la verdad que había permanecido oculta tras su túnica azafrán. Él era el hermano menor de aquel socio traicionado. No lo había buscado para ejecutar una venganza lenta ni para verlo sufrir por su enfermedad, sino para cumplir la última y más difícil voluntad de su hermano fallecido: encontrar a Mateo y guiarlo hacia la redención antes de que fuera demasiado tarde. Tenzin explicó que su hermano sabía que Mateo quedaría atrapado en el mismo edificio de cristal que construyó con mentiras, y le pidió que lo esperara en el silencio del templo para que pudiera escuchar la verdad que el ruido del mundo le impedía percibir. La paradoja del tiempo se cerraba ante sus ojos. El hombre que Mateo creía su víctima se había convertido en su salvador a través de la paciencia de su hermano. Sin embargo, la revelación emocional fue seguida de inmediato por una crisis física devastadora. El cuerpo de Mateo, agotado por semanas de trabajo manual y la inmensa carga psicológica de enfrentarse a su pasado, colapsó sobre la tierra húmeda del jardín. Mientras Tenzin lo sostenía con firmeza, Mateo entró en un estado de semiconsciencia donde el dolor físico se transformó en una visión trascendental durante su meditación forzada.
En ese espacio liminal entre la vida y la muerte, Mateo vio la interconectividad de todas sus acciones pasadas. Comprendió que su enfermedad no era un castigo arbitrario de la naturaleza, sino la manifestación física de un desequilibrio espiritual que llevaba años gestándose. La coincidencia de su dolor era, en realidad, la llave maestra para su sanación espiritual. Tan necesitaba perder la fuerza de sus músculos para encontrar finalmente la fuerza de su verdadera voluntad. Al despertar de aquel trance días después, debilitado pero con una determinación que nunca antes había sentido, Mateo tomó la decisión más radical de su existencia. No regresó a sus oficinas para pelear por su imperio desmoronado, ni intentó recuperar su prestigio social. En lugar de eso, convocó a sus abogados al humilde centro de meditación y con una mano que ya no temblaba por el miedo, sino por la convicción, firmó la donación de toda su fortuna restante. Destinó cada centavo, cada propiedad de lujo y cada inversión a un fondo de compensación para las familias de los empleados y contratistas que había pisoteado en su ascenso meteórico al poder. Ya no era el arquitecto todopoderoso que dictaba el horizonte de la ciudad, o era un hombre desnudo de posesiones, pero revestido de una paz que el dinero nunca pudo comprar. Se sentía ligero, como si finalmente hubiera soltado el lastre de un barco que se hundía irremediablemente en la oscuridad. La transformación fue tan absoluta que Mateo dejó de temer a la muerte, aceptando que su vida ahora tenía un sentido superior al éxito material. Justo cuando parecía que sus días estaban contados y que moriría en la humildad del templo, habiendo limpiado su nombre, ocurrió algo que desafiaba toda explicación lógica. Su médico de cabecera lo llamó con una voz cargada de una incredulidad absoluta que atravesaba el auricular. Los últimos exámenes de control, realizados tras su colapso en el jardín, mostraban una remisión inexplicable de la enfermedad. Los marcadores tumorales habían descendido a niveles casi inexistentes y sus órganos comenzaban a regenerarse a una velocidad que dejaba mudos a los especialistas. El médico hablaba de un milagro clínico, pero Mateo, mirando las montañas que rodeaban el templo bajo el cielo despejado, sabía que no era una anomalía científica. La sanación total de su espíritu había dado la orden a su cuerpo de seguir viviendo, demostrando que cuando el alma encuentra su propósito de enmendar el pasado, la realidad física se reorganiza de maneras que la mente racional jamás podrá comprender. Mateo colgó el teléfono en silencio, consciente de que su verdadera vida apenas estaba comenzando. La recuperación de Mateo no fue solo un fenómeno clínico que dejó perplejos a sus antiguos médicos, sino un renacimiento que se manifestaba en la forma en que sus ojos ahora captaban la luz del amanecer sobre las montañas. Cuando recibió el alta definitiva, sus abogados lo esperaban en la entrada del hospital con documentos listos para intentar recuperar parte de su prestigio corporativo. Pero él simplemente les sonrió con una serenidad que ellos, atrapados en la urgencia del mundo material, no supieron interpretar. No regresó a los áticos de cristal ni a las salas de juntas donde el valor de un hombre se mide por la altura de sus edificios. Mateo decidió que su verdadera construcción apenas comenzaba, pero esta vez no utilizaría acero ni hormigón, sino la paciencia y el desapego que había aprendido entre las paredes de piedra del templo. Se quedó a vivir en el pequeño centro de meditación, convirtiéndose en el ayudante de Tenzin. El hombre que antes mandaba a cientos de empleados, ahora encontraba una satisfacción profunda y desconocida
al barrer las hojas secas del jardín y preparar el té para los visitantes que llegaban buscando consuelo. Ya no era el arquitecto de alto nivel, obsesionado con el control. Era un hombre que entendía que el control es la mayor de las ilusiones. Bajo la tutela de Tenzin, Mateo profundizó en las enseñanzas que le habían devuelto la vida, comprendiendo que cada crisis es, en esencia, una llamada desesperada del alma para despertar del sueño del ego. Su enfermedad, que antes veía como una condena, ahora la bendecía como la maestra más estricta y compasiva que jamás había tenido, pues fue el dolor lo que finalmente agrietó su armadura de arrogancia. La relación con Tenzin se transformó en un vínculo de hermandad silenciosa. A menudo, a ambos se sentaban frente al estanque de lotos, compartiendo el silencio que solo conocen quienes han hecho las paces con su pasado. Tenzin, con la sabiduría de quien ha visto pasar muchas lunas, le enseñaba que la verdadera arquitectura consiste en diseñar un espacio interior donde no exista el peso de la culpa ni la ansiedad por el futuro. Mateo aprendió que el perdón que recibió de su antiguo socio, a través de aquella carta en el reverso de la foto, era el cimiento sobre el cual debía levantar su nueva existencia. Entendió que la interconectividad de todos los seres es una red invisible de causas y efectos. Cada vez que causamos daño a otro, estamos en realidad demoliendo una parte de nuestra propia estructura espiritual. Una tarde, mientras Mateo restauraba una de las estatuas de piedra del jardín, un coche negro de lujo frenó bruscamente frente a la entrada del templo. De él descendió un hombre joven, vestido con un traje impecable, pero con el rostro desencajado por el estrés y la urgencia. El joven miraba su reloj de oro cada pocos segundos, gritando órdenes por un teléfono que parecía pegado a su oreja. Mateo sintió una punzada de reconocimiento en su pecho. Era como verse a sí mismo 20 años atrás. El joven se acercó a Mateo, ignorando la paz del lugar, exigiendo hablar con el monje principal, porque su vida se estaba desmoronando y necesitaba una solución inmediata. Mateo dejó sus herramientas en el suelo con una calma infinita y se acercó al joven. No hubo juicio en su mirada, solo una compasión profunda que parecía desarmar la agresividad del visitante. En lugar de llevarlo ante Tenzin, Mateo sacó de su túnica una fotografía antigua, la misma que el monje le había entregado a él meses atrás. Se la extendió al joven, quien la tomó con manos temblorosas, confundido por el gesto. Mateo sabía que el ciclo de aprendizaje y redención estaba comenzando de nuevo. Le explicó al muchacho que nada en la vida es casualidad. Cada encuentro, cada pérdida económica y cada dolor físico son maestros disfrazados de desgracia, esperando a que dejemos de luchar contra ellos para mostrarnos el camino de regreso a casa. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos azafrán, mientras Mateo observaba al joven hundirse en el mismo silencio revelador que él mismo había experimentado. La sabiduría budista enseña que nuestras acciones crean nuestra realidad y que la sincronicidad es la forma en que el universo nos recuerda que nunca estamos solos ni desconectados. Todo lo que enviamos al mundo, sea odio o compasión, eventualmente encuentra el camino de vuelta hacia nosotros. El círculo se había cerrado para Mateo, pero para el joven frente a él, la primera puerta apenas se abría. Mateo respiró profundamente el aire fresco de la montaña, sintiéndose finalmente libre de las cadenas del azar. Si en este momento te encuentras viendo este video, si estas palabras han resonado en el rincón más profundo de tu conciencia, debes saber
que no es una coincidencia. El universo te está enviando una señal, una pausa necesaria en el ruido de tu vida para que escuches el eco de tus propios pasos. Presta atención, que porque nada ocurre por azar, y este mensaje es el primer ladrillo de tu nueva realidad, una donde la paz absoluta es posible si dejas de construir muros y empiezas a tender puentes. El viaje hacia tu despertar ha comenzado justo aquí, justo ahora.